El génesis de la humanidad está plagada de eventos dantescos, donde la barbarie y la infamia sucumbían a los seres humanos, llevándolos a vagar por tierras inhóspitas, quebrantando la delgada línea que nos separa del accionar de los animales, como bestias carroñeras confinadas por su genética. A través de los años, la Tierra ha visto nacer a leyendas infames protagonizadas por enajenados, cuya conducta solo se compara con la de las bestias más sangrientas y salvajes. Aunque para mí no se distancian mucho de los políticos y mandatarios que gobiernan nuestras naciones, psicópatas con poder que con sus acciones han asesinado a millones de personas, genocidas grotescos, haciendo de esta diáspora un evento sin precedentes en Latinoamérica. En esta oportunidad nos centramos en mi país, Venezuela, un paraíso al norte de América del Sur, una tierra que abrió sus brazos a los inmigrantes de países europeos en tiempos de posguerra. Eran tiempos de hambruna y violencia en países como Colombia, que vivía el inicio de la violencia sádica producto de la chusma, adjetivo que se utilizó para nombrar la turba comunista que ejercía la violencia en el campo colombiano, haciendo correr de miedo a poblaciones enteras. Es justamente de Colombia que emigra siendo muy joven Pedro Gómez Vargas, ubicándose en la ciudad andina de La Grita, a unos 30 minutos de San Cristóbal. Allí conocería a su esposa Guadalupe, con la cual tendría 10 hijos. Uno de ellos nació el 14 de mayo de 1957 y es el infame protagonista del inicio de estos relatos, Don Ángel Vargas, considerado el primer asesino serial venezolano. Don Ángel Vargas creció en el seno de una familia cuyo sustento era trabajar la agricultura. Pasaría una infancia normal en el campo, jugando y ayudando con las labores de la siembra y los animales. En la escuela todo fue normal hasta cuando cursó sexto grado. Ahí comenzarían los episodios de la insania mental en Don Ángel. Se reía solo, discutía sin razón aparente, hasta intentó matar a un hermano con un machete. Años después su madre, cuando él estaba en plena adolescencia, lo llevó a un dispensario médico para que lo examinara. El doctor, luego de unas cuantas preguntas, indicó que su actitud era porque se masturbaba demasiado. A medida que Don Ángel crecía, la actitud violenta también. Siempre discutía con su madre, no le aceptaba comida, alegaba que la querían envenenar, y hasta que el desvarío fue tan intenso un día y tan violento, tuvieron que llamar a la policía. La policía llegó y no le fue nada fácil. Tuvieron que pedir refuerzo porque Don Ángel repartía golpes, mordiscos, escupitajos, insultos, hasta que lograron reducirlo y esposarlo. Lo siguiente era llevarlo en la patrulla ¿a dónde? ¿A qué sitio? Sin meditarlo demasiado, se dirigen al albergue para enfermos mentales Dr. Raúl Castillo, ubicado en Peribeca. En sí, le dicen: vas pa'l manicomio, loco. Ya finalizaba el mes de febrero de 1985 y con sus 27 años Don Ángel entra al albergue. Le hace una evaluación médica dando como resultado que padece una psicosis aguda, veredicto que realmente no le hace honor a la enfermedad que padece, lo cual deja en evidencia la negligencia y la poca experiencia en cuanto a la patología psicótica que tenían en ese lugar de reclusorio de enfermos mentales. Durante su estancia en el albergue es visitado varias veces por su padre. Según los médicos, es un paciente ejemplar, tranquilo y obediente. Actitudes que son muy recurrentes en los asesinos seriales, cuando son confinados al encierro. 2 meses más tarde le darían de alta por remisión de sus trastornos. Según los médicos, no hay paranoia ni alucinaciones. En fin, es un hombre nuevo, capaz de seguir su vida cotidiana. Ya nuevamente en casa, la tranquilidad fue por corto tiempo. Nuevamente las voces lo asediaban, torturando la poca cordura que le quedaba. Córtale la cabeza. Córtale la cabeza. Te queremos matar. Te queremos matar. Mátate. Mátate. Mátate.
¿Por qué no se matan ellos?, decía don Ángel. La familia sufría los estragos de la histeria y los delirios. Eran momentos tormentosos. Todo el tiempo en casa era portando un machete amenazante, al punto que sus hermanas cerraban las puertas con llave. Esto debido al terror que le tenían en un momento. Hasta que decide don Ángel irse al garaje de la casa. Con un cartón, él dormía en el piso y la familia ya él los consideraba como sus enemigos. Hasta que sin explicación alguna, la tranquilidad regresaba a la casa de la familia de don Ángel. Él se fue sin decir nada. Aquí inicia, como todo asesino serial, un periplo por varias ciudades de Venezuela, llegando a trabajar como vigilante en una empresa de seguridad. Y lo loco es que sí, tenía que portar un arma en sus labores. Trabajó en un banco, en un concesionario y en una fábrica. O sea, no se reportaron ningún evento en el tiempo que trabajó. Durante 4 años, la familia de don Ángel no tendría noticias de él. Era el ocaso de 1989, modelaba una prominente barriga y con un equipaje repleto de enlatados, regresaba a San Cristóbal. Se dirige al barrio El Lobo, en donde vive una de sus hermanas. El saludo fue una tanda anacrónica de improperios. Aún no se habían casado y él lo que les decía era: Wow, aún no se han casado. Coño, a ver si buscan marido, no joda. Atónitas al verlo, ambas se vuelven a mirar, insinuándose: oye, este se volvió loco, ya. Luego de persuadirlo, logran tranquilizarlo y se lo llevan con el resto de la familia a esa casa que él abandonó 4 años atrás. Luego de unas semanas regresaría al Averno a la casa. Era un don Ángel mucho más violento, peligroso, las voces atormentándolo cada vez más. Permanecía todo el día con un cuchillo en mano, amenazando a cualquiera que se le acercara, hasta que un día nuevamente se iría de la casa. Ya en el año 1992, en plena conmoción nacional, por el fatídico golpe de Estado por parte del sátrapa de Hugo Chávez, la familia volvería a tener no muy buenas noticias de la vida de don Ángel. Lo habían apresado por el hurto de cabezas de ganado. No era de sorprenderse, ya que en años atrás él mismo habría robado chivos ya degollados a un vecino y le diría a su familia que se lo habían regalado. Nadie se le ocurrió interpelarlo por aquello, ya que el enajenado era tan irritable al punto de raspar un machete en el piso en señal de amenaza al entrometido. Ya privado de la libertad, el juez lo sentencia a 2 años de prisión en la cárcel de Santa Ana, en el estado Táchira. Ya estaba a punto de cumplir sus 35 años y compartiría celda con asesinos, violadores, ladrones, etc. Él estaba bastante desequilibrado y estaba muy violento. Atravesaba un fuerte episodio psicótico. Y aquí es donde podemos ver el factor suerte, como si el destino jugara a favor de los asesinos. Su abogado de oficio hizo una apelación indicando que don Ángel era un enfermo mental y no era imputable. Debido a esto, el juez ordena que lo trasladen al hospital de San Cristóbal, donde le practican los exámenes respectivos. A los días envían el informe médico indicando lo obvio: psicosis aguda. Esta cárcel no era apta para albergar a don Ángel, por lo cual lo envían al albergue de enfermos mentales en Peribeca. Ellos lo aceptan por segunda vez, aunque no acostumbran a recibir enfermos que hayan sido procesados judicialmente. De hecho, en el futuro esa sería la excusa para no recibirlo nuevamente. Es su padre quien lo recibe y lo acompaña en la patrulla hasta Peribeca. Él está notando un don Ángel con la mirada perdida, como que si estuviera en el limbo o nublado. Cualquier respuesta cognitiva a su entorno era nula. Una vez en el albergue lo examina nuevamente. Según los médicos, se observa una persona con respuesta cerebral aplanada, carente de emociones y sentimientos. Es decir, hagan de cuenta que una persona no demuestra nada de alegría ni tristeza. Por ejemplo,
dígale que su mamá murió y no se espabilará para nada. Finalmente el doctor, algo inseguro, lo diagnostica con esquizofrenia residual, algo mucho más acertado para la condición de este enajenado. En el albergue pasaría algo súper milagroso. En tan solo 50 días, estos médicos decidirían que estaba curado. Le darían de alta nuevamente, ya era un hombre libre. Solo que los médicos necesitaban que lo recibiera algún familiar. Su padre se negó rotundamente a recibirlo, alegando que no quería vivir la zozobra y la angustia de lidiar con él. Es Marixa, su hermana mayor, quien se apiada y lo alberga en su casa. No pasarían muchas semanas y Don Ángel se iría nuevamente. Se dedicó a vagar por las calles y plazas de San Cristóbal, caminando largas distancias, sin rumbo fijo. Así fue mimetizándose en el submundo de los indigentes. Comía en la basura, dormiría en cualquier banca de una plaza pública, pediría dinero. En su nuevo mundo no había normas ni reglas que seguir. Su casa era una cueva bajo un puente periférico de San Cristóbal. Era una ratonera de 60 centímetros de alto. Allí era visto acumulando cosas que encontraba en la basura. No le faltaba una cegueta, cuchillos y un tubo de hierro que no soltaba para nada. La gente no le daba importancia a la presencia del loco. Él se limita solamente a vivir en su guarida y cazar cuanto samuro o gato, cualquier animal que pueda desmembrar para saciar su hambre. Así pasarían casi 5 años hasta que Don Ángel pasó al siguiente nivel: probar la carne humana. Quizás la voz en su cerebro le dirían que tenía que cazar un animal mucho más grande, aunque fuera de su misma especie. Tienes que cazar. Tienes que cazar. Mata. Mata. Tú tienes hambre. No pasa nada. No pasa nada. Mata. Mata. El 21 de enero de 1995, Cruz Moreno, de profesión albañil, al finalizar su día de trabajo decide saciar su sed con unas cervezas bien frías. Ya estando muy ebrio, decide irse para su casa. Como de costumbre, decide tomar la vía rápida que era por debajo del distribuidor. Ya era un paso zigzagueante. Por la borrachera que tenía, pasó muy cerca de la cueva de Don Ángel. Este lo estaría observando y con los delirios en su clímax decide atacar. Cuando Cruz se pudo percatar, era muy tarde. Lo golpeó salvajemente en la cabeza, matándolo al instante. Inmediatamente lo descuartiza, arrojando manos y pies al río. Nadie supo lo sucedido. La noche tan solo era su cómplice ante tal demoníaco acto. Como una bestia salvaje y carroñera, no dudó en comenzar sus actos de antropofagia. La familia de Moreno inicia una búsqueda por todos lados, sin tener éxito alguno, hasta que el 7 de febrero unos obreros que extraían arena del río, que estaba cerca de la cueva de Don Ángel, consiguieron unas manos. La denuncia fue rápida, no se hizo esperar. Ese mismo día la familia de Moreno escuchó en la radio el hallazgo. Consiguieron el cuerpo desmembrado. La policía especial se encargaba de levantar los restos. El 6 de marzo, los analistas de la policía emiten su informe, confirmando que los restos hallados eran de Cruz Baltasar Moreno, quien falleció por un shock traumático en el cráneo. Ante las denuncias de los familiares que tenían una seria sospecha de que el loco era el culpable de la desaparición de Cruz, la policía decide revisar la cueva de Don Ángel. Como una fiera acorralada, pone resistencia y no quería salir de la misma. Les insulta, trata de golpear con un tubo. Los efectivos se envalentonaron y tratan de sacarlo. Cuando Don Ángel se ve acorralado, sale huyendo hasta que es alcanzado por uno de los policías. Este les amenaza y les grita: